Un lindo y hermoso sábado, pero muchas bendiciones. Ahora sí que el tiempo ha corrido fuertemente y no hemos ni sentido. Ya estamos más de este trimestre y que hoy es ya en la lección 7. Y pues en esta lección durante esta semana vamos a seguir viendo la historia de este joven, de este hombre, siervo de Dios, y que aunque dificultades, pero él siempre unido y pensando en su familia, así como también dependiendo de la obra del Señor. Por eso el título de esta semana general que nos lleva es el descanso, las relaciones y la salud. ¿Cómo trabajó todo esto? Bueno, eso es para nosotros hoy en día preguntarnos cómo trabaja hoy en día estas relaciones en nuestra familia. Y para compartir este estudio de esta semana, pues nuevamente le agradezco a Dios y le agradezco a mi colega, a mi querido pastor Raúl Cuaycal. Raúl, bienvenido y un feliz sábado. Pastor Víctor, gracias, qué alegría poder compartir este espacio especial, espacio querido, en la cual la iglesia, los amigos, los hermanos son motivados al estudio diario de la palabra de Dios, ¿no? Cada uno, cada día, pastor, cada mañana estudiar la palabra de Dios para fortalecernos. Y esta semana uno de los personajes después de Jesús, queridos por muchas personas, creo que es José. Amén. Nos deja lecciones de vida especiales, pastor, así que gracias por invitarnos nuevamente y juntos compartir el estudio de esta semana y que el Señor nos pueda utilizar, pastor, para llevar palabras de esperanza, de vida, de aliento a cada uno de los amigos que sintonizan nuestro programa y nuestro canal. Que el Señor pueda bendecirnos grandemente y juntos también podamos disfrutar de este sábado en los distintos lugares de reunión, en los santuarios que tenemos, para que juntos podamos ir y alabar el nombre de nuestro Dios. Así que, pastor, para iniciar esta semana, qué mejor que hacerlo de rodillas ante el Padre para agradecerlo por todo lo que ha hecho por nosotros y por el comienzo de esta nueva semana de estudio, pastor. La lección número 7 ya está pasando el tiempo rápidamente. Sí. Así que, pastor, los invitamos a ponernos de rodillas para dar inicio al estudio de esta semana. Vamos a ponernos de rodillas para poder orar. Eterno y cariñoso Padre Celestial, gracias por este sábado, porque juntos podemos adorar tu santo nombre y reverenciarte como creador, como redentor y como sustentador. Pero también queremos pedirte sabiduría, discernimiento para que puedas utilizarnos junto con el pastor Romero para cada día de esta semana, de la lección número 7, poder llegar con palabras especiales que necesiten las personas que estarán mirando nuestra programación. Bendícenos en este día y al abrir tu palabra, hoy en el repaso, seas tú hablando a nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como siempre, cada inicio de cada semana, en este caso hoy día sábado, siempre damos las citas que habremos de estudiar durante toda la semana y claro, habrá otras que están incluidas durante la semana, pero las centrales son las siguientes. La primera lectura que nosotros tenemos, y aparte de que es uno de los libros que nos habla de esta hermosa historia que hemos traído de la otra semana, en la cual da inicio en ese momento de vida de José, de sufrimiento, de angustia, de desesperación y de todas aquellas cosas que a veces están con nosotros y que no sabemos cómo salir de ellas. Así es de que en el libro de Génesis, en el capítulo 42, veremos esa vida de José y sus hermanos. En el capítulo 45 también estaremos viendo esa historia. No les doy las citas, simplemente les doy los capítulos del libro. Así es de que Génesis capítulo 42
y capítulo 45, sería bueno que nosotros lo estudiáramos para poder comprender esta historia de José. Y más que nada, el inicio, cómo termina esta historia. Y realmente vamos a encontrarnos que hay una terminación de felicidad y unión de esta familia. Pero también tenemos acompañado el libro de Mateo, el capítulo 25, del versículo 41 al 42, donde ya realmente Jesús habla de ese pago en el cual nosotros merecemos, de acuerdo a las obras que hemos hecho a nuestros semejantes. Así también el libro de Lucas, ¿verdad?, nos habla en el capítulo 23 y versículo 34 acerca del perdón, ¿verdad?, en la cual es de cómo es que nosotros le hacemos muchas veces a otros o nos hacen a nosotros, y tenemos en realidad que perdonar. Nos lleva el Señor a saber que tiene que haber un perdón cuando en realidad somos verdaderos hijos y siervos del Señor. Y asimismo terminamos con el capítulo 50 de Génesis, donde vemos nosotros ese final donde pues ya el padre muere, Jacob, y también José, pero que aún en la muerte del padre de estos jóvenes de José y sus hermanos, pues sus hermanos tienen todavía el temorcito, y José les confirma realmente ese perdón que venía del perdón de Dios. Así es de que el versículo que tenemos para memorizar esta semana está en Génesis, el capítulo 45 y el versículo 5, que dice lo siguiente, esta cita de Génesis 45 y versículo 5, y dice de la siguiente manera: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Estas fueron las últimas palabras de José, y realmente es interesante porque así ellos pueden sentir realmente el perdón del corazón de su hermano, y su temor, como siempre, era el saber que ahora su padre había muerto y que ya su hermano no iba a tener respeto para con ellos. Pero José, con estas palabras, les hace entender lo que él realmente pasó, pero que lo pasó porque Dios así lo dispuso. Así es de que, Pastor Raúl, lo dejo para que usted nos dé la introducción de esta lección de esta semana. Gracias, mi querido pastor. Realmente la ilustre vida de José, podemos ponerle un título a toda la reseña que él tuvo, ¿no? Fueron varios pasajes, ¿no? Fueron varias etapas de su vida, pero si le podemos poner un título a su vida en general, es el ejemplo de perdonar, ¿sí? Amén. Yo creo que es difícil encontrar a una persona en nuestro tiempo, en nuestro medio, que pueda hacer lo que hizo José. Normalmente nosotros, cuando alguien nos hace algo, cuando alguien hace algo hacia nosotros o hacia alguno de nuestros seres queridos, inmediatamente, pastor, pasa por nuestra mente: tengo que cobrármelas, tengo que vengarme, tengo que hacerle lo mismo, tengo que buscar una manera de desquitarme, no puedo quedarme así. El ser humano es hecho de rencores, de pensamientos de venganza, pero José hoy nos muestra el excelente ejemplo de la gracia perdonadora, pastor. ¿Cómo podemos aprender de José? Después de Jesús en la cruz mostró cómo él puede perdonar después de haberle hecho tanto daño, de haberlo rechazado. José se asemeja al perdón de Cristo después de haberlo vendido, después de haberlo hecho pasar ya por muerto ante su padre y borrar completamente la historia de él en su familia. Dios lo perseveró porque tenía planes especiales para él, pastor. Esta semana vamos a ver varias cosas lindas que ayudarán a descansar en nuestra parte de la salud emocional y la salud
mental y espiritual, ¿no? El perdón nos cambia, el perdón nos libera de resentimiento, el perdón nos libera de culpa, el perdón nos libera de toda la esclavitud del resentimiento que el ser humano puede tener. Esta semana empieza con una historia especial que yo quiero compartírtela tal y cual como está aquí en la lección de este sábado 7. Nos habla acerca de la historia de Joan y de Johnny. Joan fue abusada sexualmente, brutalmente un día y llevaron a varias personas porque ella no sabía quién lo había hecho. Y entre esas personas estaba Johnny. Johnny no tenía nada que ver con lo que había pasado con Joan, pero en la cámara de reconocimiento, Joan pensó y dijo, fue Johnny. Y lo acusó y todo el peso de la ley cayó sobre él, sentenciado a muerte. Pero después de 14 años, pastor, los ADN dieron la respuesta de que Johnny no había sido. Y Joan había pasado momentos difíciles y quiso ver a la persona para pedirle perdón pensando que iba a ser rechazada, porque 14 años de su vida perdió Johnny en la cárcel, pasó momentos difíciles, angustiosos, de dificultad por algo que no había hecho. Así que Joan va donde él a pedirle perdón, pensando recibir el rechazo. Pero Joan expresa algo especial y le dice, no llores, porque yo te perdono. Dios había hecho una obra especial de cuidado en la cárcel para él y para otras personas. ¿Cómo podemos encontrar el perdón después de haber hecho algo malo hacia una persona? A veces es difícil perdonar, pero es más difícil perdonar cuando la persona que me hizo algo sabe que lo hizo. Y uno dice, mira, yo te puedo perdonar de todo menos de eso. Ha pasado muchas veces, pastor. Qué difícil que es perdonar. Qué difícil que es llegar a una persona que nos ha lastimado, que ha hecho algo sobre nosotros, en contra de nosotros, o con algún nuestro familiar y llegar y decirle, quiero que me perdones, o te perdono. Así que esta semana, pastor, podemos dejar muchas cargas de resentimiento, de amargura, de dolor, con tan solo experimentar la gracia del perdón. Qué lindo que es perdonar y que es recibir perdón. Esta semana el Señor tiene algo especial para mí y tiene algo especial para ti a través de esta linda palabra, el perdón. Va a ser interesante, Pastor Raúl, los consejos que se nos dan y qué es lo que tenemos que hacer o que pedir para poder decir de acá, de adentro, te perdono. Realmente lo que José vivió, yo no sé si nosotros nos pusiéramos en los zapatos de José, con nuestros hermanos, con nuestra familia, cómo hoy en día nosotros estuviéramos viviendo con nuestra familia. En realidad, ¿estaríamos separados o buscando la unión de reunir no nomás a mi persona como hermano, como familia de sangre? ¿Qué hay de mi esposa? ¿Qué hay de mis hijos? ¿Qué relación los estoy llevando a llevar con mi familia? Cuando hay algo en la vida o que pasó en la vida de nosotros como familia, ¿cómo estamos relacionados? Por eso es importante el poder ver la vida de José, la entrega de José, la fe de José, la confianza de José. O sea, estas cosas son las que nos van preparando para poder decir de acá, no de aquí, sino de acá te perdono. Y saber, miren, el consejo que la sierva del Señor nos da allí en el libro El Discurso Maestro de Jesucristo, en la página 53 y 54. Ella dice en estas palabras, si las dificultades entre hermanos no se manifestaran a otros, saben de que este es uno de los grandes problemas que tenemos cuando vivimos un problema o una dificultad con otro. Siempre nuestro
ego o nuestro pensar es contarle a los demás, decirles por qué me cae mal, por qué es que yo no lo puedo ver, por qué es que yo en realidad no siento nada por él. Por eso la sierva del Señor dice, sino que se resolvieran francamente entre ellos mismos, con espíritu de amor cristiano, ¿cuánto mal se evitaría? ¿Cuántas raíces de amargura que contaminan a muchos quedarían destruidas? ¿Y con cuánta fuerza y ternura se unirían los seguidores de Cristo en su amor? Oh, mis hermanos, si a veces nosotros esto no lo entendemos en la familia espiritual, ¿cómo lo queremos entender en la familia de sangre carnal? En realidad, si como familia espiritual, en la iglesia, a donde nosotros convivimos, compartimos, si bien a veces 3 veces a la semana, o cuando mucho a veces, pues 1 vez a la semana, si no aprendemos en la vida espiritual, conociendo nuestro maestro, nuestro guía, ¿cómo nosotros vamos a entender el perdón en aquellos que es carnal, en aquello que es de sangre? Esta relación espiritual en realidad nos lleva a ir a pensar un poquito más de cómo el verdadero siervo de Dios tiene que hacer. Miremos esta otra cita. Miren esta otra cita. Está en el discurso maestro de Jesucristo, pero en la página 53. Y ella comienza diciendo lo siguiente. Cuando alguien que profesa servir a Dios purifica a un hermano suyo, perjudica a un hermano suyo, calumnia el carácter de Dios ante ese hermano. Y para reconciliarse con Dios, debe confesar el daño causado y reconocer su pecado. Ahora, esto pues es interesante, que uno cuando sale mal con un hermano y tú lo empiezas a divulgar, empiezas a hablar, ¿por qué salieron mal? ¿Cómo es el hermano o la hermana? Ahora, la sierva del Señor nos dice que esa persona que anduvo divulgando tiene que reconocer también su falta, porque en primer lugar no es el mandato que el Señor manda. Y luego sigue diciendo, puede ser que nuestro hermano nos haya causado un perjuicio aún más grave que el que nosotros le produjimos, pero esto no disminuye nuestra responsabilidad. Si cuando nos presentamos ante Dios recordamos que otra persona tiene algo contra nosotros, debemos dejar nuestra ofrenda de oración, gratitud o buena voluntad e ir al hermano con quien discrepamos y confesar humildemente nuestro pecado y pedir perdón. Sabes, muchas veces puede ser muy grande la ofensa que nos han hecho, pero a veces el que anda divulgando es más pecador que aquel que nos hizo la falta. ¿Por qué? Porque nosotros quizás a veces en esa divulgación hacemos comentarios que ni siquiera se hicieron. Entonces, por eso la sierva del Señor hace la recomendación que nosotros en realidad tenemos que ir a ese que él supuestamente nos vendió y pedirle ahora a nosotros disculpas por las divulgaciones que nosotros hacemos de la falta que se nos ocasionó. Y a veces llegamos a ser peor que ellos al divulgar las cosas que no debemos de divulgar, sino hasta que nosotros aún hayamos hablado con aquel que nos ofendió. Y termino con esta última cita. Miren esta última cita que nos da la sierva del Señor. Allí mismo, en ese mismo libro, dice, si hemos defraudado o perjudicado en algo a nuestro hermano, debemos repararlo. Si hemos dado falso testimonio sin saberlo, y si hemos repetido equivocadamente sus palabras, o si hemos afectado su influencia de cualquier manera que sea, debemos ir a las personas con quien hemos hablado de él y retractarnos de todos nuestros dichos perjudiciales. Buen trabajo, ¿no? Ahora, yo comencé un trabajo, una obra de destrucción,
pero ahora quiero recuperar, quiero el perdón, quiero en realidad de corazón, me he arrepentido. Le dije a Petra, le dije a Jovita, le dije a Carmen, le dije a Lupita, ahora tengo que ir con ellas a decirles, ¿saben qué? El que está mal soy yo. La hermano o la hermana, no era verdad lo que yo le dije. Yo lo dije porque traía coraje. Yo lo dije porque realmente no entendí quizás a veces por qué. Y empezar a disculparnos con cada uno. Qué buen trabajo el Señor nos pone si nosotros queremos recibir ya no el perdón del ser humano, sino ahora el perdón de Dios. Por eso, pastor, esta semana va a ser interesante el poder analizar y completar este hermoso estudio. Por eso yo te digo, que tengas un feliz sábado y que hoy, si escuchaste este mensaje antes de ir a la iglesia, piensa lo que tu corazón ha hecho y lo que has hecho en tu vida y empieza a trabajar, no nomás por el perdón del hermano o la hermana, sino porque Dios te perdone por tantas ofensas o calumnias que levantaste en contra, que puede ser de un ministro, que puede ser de un administrativo, que puede ser, no sé, hasta de un hermano regular o pequeño dentro de la iglesia. Dios te bendiga y Dios te guarde.